Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. Esta historia es la crónica desgarradora de un hombre que intentó moldear un continente entero con la sola fuerza de su voluntad, y de cómo ese fuego terminó por consumirlo hasta dejar solo cenizas. Vamos a viajar a la América del Sur, a un paisaje de contrastes violentos, donde las cumbres nevadas de los Andes vigilan selvas impenetrables y llanuras infinitas que parecen no tener dueño. Un lugar donde un imperio antiguo se desmoronaba y donde la libertad no se pedía con tinta y papel, sino que se arrancaba con el filo del acero. Es el relato de la soledad absoluta del poder. De cómo un niño rico y huérfano se transformó en un dios de la guerra, para luego morir solo, prestado y traicionado, mirando el mar que tanto amaba. Un viaje hacia la obsesión de un libertador que nos enseñó que la gloria tiene un precio terrible, y que a veces, el peso de una espada es demasiado para un solo corazón humano. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y qué otros misterios antiguos te gustaría que desenterremos. Ahora sí. Bienvenido a la vida del libertador de América. Simón Bolívar. El destino a veces elige sus herramientas de las formas más crueles. Para forjar el acero que cortaría las cadenas de un continente, el destino no eligió a un soldado endurecido ni a un estratega veterano. Eligió a un niño. Y para prepararlo, decidió quitarle todo lo que podía amar, dejándolo solo en medio de una inmensa riqueza material y un vacío emocional que resonaba como un eco en las grandes habitaciones de su casa colonial. Nuestra historia comienza en Caracas, bajo el sol abrasador del trópico, en el año 1783. Allí nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Un nombre largo, pesado, cargado de títulos y herencia, para un bebé que llegaba a una de las familias más ricas de las colonias españolas. Los Bolívar eran los dueños de la tierra, del cacao, de las minas y de las almas que trabajaban esas tierras. Nacer Bolívar en aquel entonces era nacer con el mundo a tus pies, con el futuro asegurado en oro y privilegios. Pero la muerte, que no entiende de apellidos ni de fortunas, rondaba la cuna desde el primer día. El pequeño Simón apenas tuvo tiempo de grabar el rostro de su padre en la memoria. Juan Vicente Bolívar murió cuando el niño tenía apenas 2 años y medio. La figura paterna se desvaneció en la niebla de la infancia, dejando a su madre, María de la Concepción, a cargo de la inmensa fortuna y de la crianza. Pero la tragedia, insaciable, volvió a golpear. Cuando Simón tenía 9 años, una tos persistente, una fiebre que no bajaba y la debilidad se llevaron también a su madre. A los 9 años, el niño más rico de Venezuela era también el más solo. Heredero de plantaciones infinitas y casonas señoriales, pero huérfano de todo calor de sangre. En esa soledad inmensa, donde los tutores legales peleaban por la administración de su herencia y no por el cuidado de su alma, aparecieron 2 figuras que serían el ancla de su existencia. La primera fue Hipólita. La negra Hipólita. Una esclava de la familia que, ante el vacío dejado por la muerte, tomó al niño en sus brazos y le dio el único amor maternal que Simón conocería. Ella lo alimentó, lo cuidó en sus fiebres y le cantó las canciones antiguas de su pueblo para espantar el miedo a la oscuridad. Años más tarde, cuando Bolívar ya era el libertador y los reyes temblaban ante su nombre, él diría que Hipólita fue su padre y su madre. En el calor de ese abrazo humilde, se sembró la primera semilla de una conexión profunda con la tierra y su gente, más allá de las clases sociales que dividían su mundo. La segunda figura fue un hombre extraño, un maestro que no enseñaba como los demás. Simón Rodríguez. Un excéntrico, un loco para muchos,
un visionario para la historia. Rodríguez no encerró al joven Bolívar en un aula a recitar latín de memoria. Lo llevó al campo, a los ríos, a caminar bajo las estrellas. Le enseñó a endurecer el cuerpo y a liberar la mente. Le habló de libertad, de los derechos del hombre, de las ideas peligrosas que venían de Francia y que hacían temblar a las coronas de Europa. Rodríguez vio en ese niño huérfano y rebelde una chispa, un fuego latente, y se dedicó a soplar sobre él hasta convertirlo en una llama. No quiero que seas un árbol más en el bosque, le decía, quiero que seas el viento que mueve el bosque. Pero el joven Simón todavía no pensaba en guerras ni en revoluciones. Su corazón, herido por la orfandad, buscaba desesperadamente algo más simple y humano. Buscaba un hogar. A los 16 años, fue enviado a España para completar su educación, como correspondía a un joven de su clase. Y allí, en el viejo continente, entre los palacios de Madrid y las tertulias elegantes, el destino le tendió una trampa de felicidad. Conoció a María Teresa del Toro. Fue un amor fulminante, absoluto. Simón, que había crecido rodeado de sombras, encontró en María Teresa una luz cegadora. Ella era la paz que nunca tuvo. Se enamoraron con la intensidad de la adolescencia y se casaron en 1802. Simón tenía 19 años. Ella, 20. Imaginemos por un segundo la felicidad de ese momento. El joven Bolívar creía haber vencido a su pasado. Regresaba a Venezuela no como el niño huérfano, sino como un hombre casado, listo para administrar sus haciendas, formar una familia y vivir una vida tranquila y próspera, lejos de la política y de los campos de batalla. Si esa historia hubiera continuado así, el nombre de Simón Bolívar hoy estaría olvidado en alguna lápida cubierta de musgo en un cementerio de Caracas. Pero el trópico es cruel. Apenas unos meses después de llegar a Venezuela, la fiebre amarilla, el enemigo invisible de las selvas, atacó a María Teresa. Simón vio, impotente una vez más, cómo la vida se le escapaba entre los dedos a la única persona que había elegido amar. La vio consumirse, delirar y finalmente apagarse en enero de 1803. La tragedia se cerraba como un círculo perfecto. Había perdido a su padre, a su madre y ahora a su esposa. Tenía 20 años y estaba de nuevo absolutamente solo en el mundo. El dolor de esa pérdida fue el crisol donde se fundió el acero de su alma. Bolívar cayó en una depresión profunda, oscura, un pozo sin fondo de amargura. Juró, frente al cadáver de su esposa y ante su propia alma rota, que nunca más se volvería a casar. Que nunca más le daría a la muerte la oportunidad de herirlo a través del amor. Ese juramento, nacido del despecho y la rabia, cambiaría la historia de América. Porque todo ese caudal de pasión, toda esa energía volcánica que Simón tenía para dar, ya no tendría un destino doméstico. Al cerrarse la puerta del hogar, se abrió la puerta de la gloria. Desesperado, huyendo de los recuerdos que habitaban cada rincón de su casa en Caracas, Bolívar volvió a Europa. Pero ya no era el joven ilusionado que iba a buscar esposa. Era un fantasma que deambulaba por los salones de París y las ruinas de Italia, gastando su fortuna, buscando en el placer y el derroche algo que adormeciera su dolor. Se encontró de nuevo con su maestro, Simón Rodríguez, quien entendió que su alumno estaba al borde del abismo. Rodríguez lo tomó de nuevo bajo su tutela, pero esta vez no para educarlo, sino para salvarlo. Lo llevó a caminar, a ver el mundo que cambiaba. Vieron juntos la coronación de Napoleón Bonaparte, vieron cómo un solo hombre podía alterar el curso de la historia. Y así llegaron a Roma. Era una tarde calurosa de agosto del año 1805. Subieron al Monte Sacro, una colina cargada de historia antigua. El sol caía sobre las ruinas de la civilización que había dominado el mundo conocido. Simón Bolívar, sudoroso, con la mirada perdida en el horizonte, sintió que algo se rompía dentro de él.
O quizás, que algo finalmente encajaba. El dolor por María Teresa, la rabia por su orfandad, la frustración de ver a su tierra sometida por un rey lejano, todo convergió en ese instante. Se puso de pie, y con los ojos brillantes, no de lágrimas sino de una determinación terrible, pronunció las palabras que sellarían su destino. No fue un discurso preparado, fue un vómito del alma. Mirando a su maestro, dijo: «Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español». El viento se llevó las palabras, pero la historia las grabó en piedra. El niño rico había muerto. El viudo desconsolado había quedado atrás. Bajando de esa colina, caminaba un hombre nuevo, un instrumento de la guerra. Bolívar regresaba a América. Y con él, viajaba la tormenta. El regreso de Simón Bolívar a su tierra no fue el retorno triunfal de un héroe, sino el comienzo de una pesadilla que duraría años. Venezuela, en aquel 1810, era un caldero a punto de estallar. Las noticias volaban lento en los barcos de vela, pero las ideas quemaban rápido como la pólvora seca. Cuando Bolívar pisó de nuevo el suelo de Caracas, el aire ya olía a conspiración. Pero la libertad, esa palabra tan dulce en los labios de los filósofos parisinos, tenía un sabor metálico y amargo en la realidad del trópico. La Primera República nació entre discursos y fiestas, pero era frágil como un castillo de naipes. Y entonces, la naturaleza misma pareció volverse en contra de los rebeldes. Fue un Jueves Santo de 1812. El cielo estaba despejado, un azul infinito e indiferente cubría las ciudades patriotas. De repente, la tierra rugió. Un terremoto devastador sacudió Venezuela. En cuestión de segundos, las iglesias se vinieron abajo, aplastando a miles de fieles que rezaban por la causa o por su salvación. Caracas se convirtió en una nube de polvo gris y gritos de auxilio. Para los sacerdotes realistas, aquellos que apoyaban al rey de España, aquello fue un regalo divino. Gritaban desde las ruinas que Dios estaba castigando a los rebeldes por desobedecer a la corona. El miedo, más contagioso que cualquier plaga, se apoderó del pueblo. Los soldados desertaban, convencidos de que luchaban contra la voluntad del cielo. En medio de ese caos, entre los escombros y los cadáveres, Bolívar, cubierto de polvo, pronunció una frase que definía su carácter indomable, una frase que resonó sobre el llanto de la multitud. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pero las palabras no detienen terremotos, ni ejércitos. La Primera República colapsó, traicionada por sus propios miedos y por la inexperiencia. Bolívar tuvo que huir, marcando el inicio de su primer exilio. La amargura de la derrota se mezclaba con la bilis de la traición. Pero el Bolívar que regresó al año siguiente, en 1813, ya no era el joven idealista. Algo se había roto y endurecido dentro de él. Había entendido que con buenos modales no se ganan guerras contra imperios. Entendió que para vencer a un enemigo que no tenía piedad, él tenía que convertirse en un monstruo peor. Así nació la campaña admirable, una ofensiva militar rápida y brutal. Y con ella, nació el documento más terrible y sangriento de la historia de la independencia. El decreto de guerra a muerte. Imaginemos la escena. Es la madrugada en la ciudad de Trujillo. Bolívar, con el rostro demacrado por el insomnio y los ojos inyectados en una furia fría, dicta la sentencia. No es una ley, es una maldición bíblica. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Con esas palabras, Bolívar trazó una línea de sangre en el suelo.
Ya no había lugar para los tibios, ni para los neutrales. O estabas con la revolución, o estabas muerto. La guerra dejó de ser un conflicto entre caballeros para convertirse en una matanza visceral. Se ejecutaron prisioneros a la luz de las antorchas, sin juicio, sin oraciones. La sangre corría literalmente por las acequias de los pueblos. Era el terror como política de Estado, una medida desesperada para obligar a la población a tomar partido. Bolívar necesitaba que el odio hacia el español fuera más fuerte que el miedo a la muerte. Y lo logró, pero el precio fue convertir a Venezuela en un matadero. Sin embargo, el horror tiene muchas caras y la revolución pronto conocería a su demonio particular. Su nombre era José Tomás Boves. Si Bolívar representaba la idea, la república y el orden, Boves era el caos puro, la anarquía desatada. Un asturiano rubio, de ojos claros y alma oscura, que logró lo imposible. Convencer a los llaneros, a los esclavos y a los pardos, de que su enemigo no era España, sino los blancos ricos y criollos como Bolívar. Boves no comandaba un ejército. Lideraba una horda. La llamaban la Legión del Infierno. Eran miles de jinetes salvajes, armados con lanzas de punta quemada, que arrasaban todo a su paso. No dejaban prisioneros. No respetaban iglesias. Violaban, quemaban y asesinaban con una crueldad que hacía vomitar incluso a los veteranos de guerra. Boves permitía todo. Su bandera era una calavera negra sobre fondo amarillo. Para Bolívar, enfrentarse a Boves fue como mirarse en un espejo distorsionado. Él había decretado la guerra a muerte, pero Boves la ejecutaba con una alegría sádica. El año 1814 pasó a la historia como el año terrible. Y no es un nombre poético. Es una descripción literal. Las ciudades caían una tras otra bajo el empuje de la horda de Boves. Caracas, la joya de la corona, la cuna de Bolívar, estaba indefensa. Las noticias que llegaban del frente eran espantosas. Boves venía degollando a todo el que supiera leer y escribir, a todo el que tuviera piel blanca y apellido noble. El pánico absoluto se apoderó de la capital. Fue entonces cuando ocurrió uno de los eventos más trágicos y cinematográficos de esta historia. La emigración a Oriente. Bolívar, sabiendo que no podía defender la ciudad, ordenó el abandono total de Caracas. No fue una retirada militar. Fue el éxodo de un pueblo entero. 20.000 personas. Ancianos, mujeres, niños, monjas de clausura que nunca habían visto el sol, ricos mercaderes y pobres sirvientes. Todos caminando bajo la lluvia incesante, huyendo del monstruo que se acercaba. Imaginemos esa columna humana serpenteando por los caminos de montaña, rodeada de selva y abismos. El barro les llegaba a las rodillas. Las madres cargaban a sus hijos hasta que sus brazos no daban más. Los caballos resbalaban y caían por los precipicios, llevándose consigo las pocas posesiones que la gente había logrado salvar. El hambre y las enfermedades empezaron a diezmar la fila. La gente caía muerta a los costados del camino y nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Los cuerpos quedaban allí, bajo la lluvia, como hitos macabros que marcaban la ruta de la desesperación. Bolívar iba en la retaguardia, con su sable en la mano y el alma en los pies, protegiendo a esa masa de gente aterrorizada de los lanceros de Boves que les mordían los talones. Veía cómo su sueño de libertad se convertía en una pesadilla de barro y muerte. Veía morir a las mismas personas que había jurado liberar. En ese camino infernal hacia el oriente, Bolívar perdió la poca inocencia que le quedaba. Entendió que la libertad no era un regalo, sino un sacrificio que exigía sangre inocente. Al llegar a Barcelona y Cumaná, la situación no mejoró. La muerte los alcanzó de todas formas. Muchos de los que sobrevivieron a la caminata murieron después por las pestes o bajo el filo de las lanzas enemigas cuando las ciudades cayeron.
El año 1814 terminó con Venezuela convertida en un cementerio gigante. La Segunda República había muerto, ahogada en su propia sangre. Bolívar, derrotado, insultado por sus propios oficiales que lo culpaban del desastre, tuvo que subir de nuevo a un barco. El exilio otra vez. Pero esta vez era diferente. Ya no era el exilio del joven inexperto. Era el exilio de un hombre que había visto el infierno a los ojos y había sobrevivido. Mientras el barco se alejaba de la costa, dejando atrás el humo de las ciudades incendiadas, Bolívar no lloraba. Miraba el horizonte con una frialdad pétrea. Había perdido todo. Su familia, su fortuna, su esposa, su república y su prestigio. Estaba solo, sin dinero y sin ejército. Cualquier otro hombre se habría rendido, se habría pegado un tiro o se habría retirado a vivir en el olvido. Pero Simón Bolívar no era cualquier hombre. En su mente, mientras las olas golpeaban el casco de madera, ya no había espacio para el duelo. Solo había espacio para una idea obsesiva, una idea que brillaba en la oscuridad de su derrota como un carbón encendido. Volver. Volver y vencer, aunque tuviera que incendiar el continente entero para lograrlo. Pero para entender la profundidad del abismo en el que cayó Simón Bolívar en 1815, debemos rebobinar un poco la cinta de la memoria y detenernos en las cicatrices que no sangran, esas que quedan marcadas en la conciencia y que duelen más que una bala de mosquete. Porque antes del terror de Boves, antes de la emigración masiva, hubo un momento preciso en que la inocencia política de Bolívar murió asesinada por su propia mano. Volvamos brevemente al año 1812. La Primera República todavía respiraba, aunque con dificultad. Un joven coronel Bolívar, inexperto y arrogante, había sido puesto a cargo de la fortaleza más importante de Venezuela. El castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Allí se guardaba la pólvora, las armas y, lo más peligroso, los prisioneros realistas. Era el corazón defensivo de la revolución. Y Bolívar lo perdió. No fue en una batalla épica. Fue una traición sucia, bajo el sol húmedo y pegajoso de la costa. Un subalterno traidor abrió las puertas y los prisioneros tomaron el control. Bolívar, desde la distancia, vio cómo su propia bandera era arriada y sustituida por la bandera española. Vio cómo los cañones que debían defender la libertad apuntaban ahora hacia la ciudad. La desesperación que sintió ese día fue absoluta. Escribió cartas llenas de angustia, diciendo que su cabeza ardía, que la vergüenza lo consumía. Fue su primer encuentro real con el fracaso. No el fracaso poético de los libros, sino el fracaso sucio, el que te mancha el nombre y te hace querer desaparecer. He perdido la plaza, y con ella, mi honor, escribió. Esa herida al ego fue el primer golpe de cincel que endureció su carácter. Pero lo que siguió fue aún más oscuro. Tras la caída de la República, el líder supremo, el generalísimo Francisco de Miranda, el precursor, el hombre que había peleado en la Revolución Francesa y en la independencia de Estados Unidos, el ídolo de Bolívar, decidió capitular para evitar una masacre. A los ojos del joven e impulsivo Simón, aquello no fue prudencia, fue traición. La noche de La Guaira es una de las escenas más tenebrosas de la vida del libertador. Imaginemos la atmósfera. Una habitación mal iluminada por velas de cebo, el calor sofocante del trópico, el sonido de las olas rompiendo contra el muelle, y un grupo de jóvenes oficiales, entre ellos Bolívar, rodeando la cama donde dormía el viejo Miranda. Lo despertaron a gritos. Lo acusaron de cobarde. Y en un acto que los historiadores todavía debaten con incomodidad, Bolívar entregó a su propio maestro, a su propio padre ideológico, a las autoridades españolas. Miranda, el gran visionario, moriría años después encadenado en una mazmorra fría en España, solo y olvidado. Y Bolívar, gracias a esa entrega, obtuvo un salvoconducto para salir del país.
Esa noche, el héroe se manchó las manos. Esa noche, Bolívar aprendió que la supervivencia política a veces exige sacrificar lo que uno más admira. Esa sombra, la sombra de Miranda encadenado mirándolo con desprecio mientras se lo llevaban, perseguiría a Bolívar por el resto de sus días. Es un fantasma que camina por los pasillos de esta historia, recordándonos que los próceres no son santos, son hombres desesperados en situaciones extremas. Y si esa culpa interna no fuera suficiente, el escenario externo en 1815 terminó de cerrar la trampa. Porque España no se quedó de brazos cruzados. Mientras Bolívar huía al Caribe, el rey Fernando VII, ya restaurado en el trono, decidió que era hora de castigar a las colonias rebeldes. Y para eso envió a su mejor perro de presa, el general Pablo Morillo. La llegada de la flota de Morillo a las costas de Venezuela y Nueva Granada fue como la llegada de una estrella de la muerte. No eran milicias desordenadas. Eran regimientos veteranos que habían derrotado a Napoleón en Europa. Traían la disciplina del hierro y la orden de pacificar a sangre y fuego. La pacificación de Morillo fue un eufemismo para el exterminio. Los líderes patriotas, intelectuales, científicos, poetas, hombres que nunca habían tocado un arma pero que habían soñado con una constitución, fueron cazados como animales. Las plazas públicas de Bogotá y Cartagena se convirtieron en patíbulos. Cada mañana, el sonido seco de los fusilamientos despertaba a las ciudades aterrorizadas. El régimen del terror se instaló con una burocracia macabra. Se confiscaban bienes, se desterraba a las familias, se prohibía hablar de libertad bajo pena de muerte. El aire mismo parecía pesado, irrespirable. La esperanza se había evaporado. Aquellos que no murieron, huyeron a las selvas o al mar. Y allí estaba Bolívar, en Jamaica, en 1815. Sin dinero. Sin amigos. Durmiendo en una hamaca prestada en una pensión barata, mirando las grietas del techo, escuchando el zumbido de las moscas y las noticias que llegaban de tierra firme, cada una peor que la anterior. Han fusilado a tal, ha caído tal ciudad, todo está perdido. Su cuerpo estaba allí, en la isla, pero su mente estaba en el infierno. Dicen que en esos meses pensó en el suicidio. Que la carga de tanta muerte, de tanto fracaso, de la sombra de su esposa muerta, de la sombra de Miranda traicionado, de la sombra de los miles que murieron en la emigración a Oriente, era insoportable. Era un hombre de 32 años que parecía de 50, consumido por la bilis negra de la melancolía. Sin embargo, es justo en este punto de quiebre absoluto, en este nadir de la existencia, donde el relato da un giro que desafía la lógica humana. Porque en esa pensión miserable, rodeado de la derrota total, Bolívar no se rindió. En lugar de eso, tomó una pluma. Y en medio de la oscuridad más profunda, comenzó a escribir una carta. No una carta de despedida, sino una carta de profecía. Empezó a soñar despierto con un futuro que nadie más podía ver. Pero antes de que esa luz brille, debemos dejarlo ahí, en la penumbra de su habitación en Kingston, solo, arruinado y considerado un loco peligroso por el mundo entero. El niño rico ha muerto, el general ha sido derrotado, el traidor ha sido consumido por la culpa. Lo único que queda en esa habitación es una voluntad de hierro que se niega a apagarse, una brasa ardiente esperando el viento que la convierta en incendio. Hemos visto cómo el destino despojó a un hombre de todo lo que amaba para dejarlo desnudo frente a la historia. Hemos caminado por las ruinas de Caracas, hemos sentido el terror de los llaneros y el frío de la traición. Ahora, la noche es total. Pero dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y el amanecer que se prepara no será suave. Será un amanecer de fuego, lanzas y glorias imposibles en las cimas nevadas de los Andes.
El eco de los fusilamientos se pierde en la distancia, cruzando el mar Caribe hasta llegar a los oídos del exiliado. Todo lo que se construyó ha caído. Las banderas tricolores han sido pisoteadas en el barro y el viejo imperio ha vuelto a clavar sus garras en la tierra americana. La lógica dicta que este es el final de la historia. Que el sueño de la independencia fue solo eso, un sueño febril de una noche de verano. Pero la lógica no tiene lugar en la mente de un poseído. Mientras el mundo duerme convencido de que el orden ha regresado, en una isla solitaria, un hombre mira el mapa y traza una línea imposible. Deja atrás el miedo, deja atrás la culpa. Se levanta de la hamaca, se ajusta la casaca raída y mira hacia el sur. El infierno ha quedado atrás. Ahora toca escalar hacia el cielo. Si la historia de Simón Bolívar fuera una novela, este sería el capítulo donde el protagonista regresa de la muerte. Porque políticamente, Bolívar estaba muerto en 1815. Nadie daba una moneda por él. Pero en el Caribe, había una isla que brillaba con una luz propia, una luz negra y rebelde. Haití. La primera república libre de América Latina, la tierra donde los esclavos se habían levantado y habían vencido a Napoleón. Hacia allí se dirigió Bolívar. Llegó a Puerto Príncipe humillado, pidiendo ayuda. Y allí lo recibió el presidente Alejandro Petión. El encuentro entre estos dos hombres es fundamental. Petión miró al venezolano, vio el fuego en sus ojos y decidió apostar por él cuando nadie más lo hacía. Le dio barcos, le dio fusiles, le dio pólvora y dinero. Pero le pidió una sola cosa a cambio. No le pidió oro, ni territorios. Le dijo: te doy todo esto, pero cuando llegues a tu tierra, rompe las cadenas de mis hermanos. Decreta la libertad de los esclavos. Bolívar, con lágrimas en los ojos, prometió que así lo haría. Ese pacto moral cambió la naturaleza de la guerra. Ya no era solo una lucha por impuestos o comercio. Era una lucha por la dignidad humana. Con los barcos haitianos, Bolívar regresó a la costa de Venezuela. Pero esta vez no atacó Caracas. Había aprendido la lección. Entendió que para ganar, necesitaba conquistar primero el corazón salvaje del país. El río Orinoco y los llanos infinitos. Se adentró en la Guayana, una región de selvas espesas, caimanes y calor sofocante. Allí, en la ciudad de Angostura, a orillas del río Padre, estableció su nueva capital. Pero para ganar la guerra, necesitaba un ejército de verdad. Y en los llanos de Apure, había un hombre que era dueño de la guerra. José Antonio Páez. El león de Payara. El centauro de los llanos. Páez era todo lo que Bolívar no era. Bolívar era un aristócrata de manos finas, educado en París, que citaba a Voltaire. Páez era un hombre de la tierra, analfabeto, epiléptico, que mataba jaguares con lanza y comía carne cruda sin sal. Sus soldados no usaban uniforme. Iban semidesnudos, con la piel curtida por el sol, montando a pelo caballos salvajes que mordían como perros. El encuentro entre Bolívar y Páez en el Hato Cañafístola, en enero de 1818, fue el choque de dos mundos. El intelectual y el bárbaro. Se miraron, se midieron. Páez, desconfiado, quería ver si ese patiquín de Caracas aguantaba la vida del llanero. Y Bolívar, tragándose el asco y el miedo, demostró que podía montar, que podía nadar en ríos infestados de pirañas y que podía dormir en el suelo duro. Esa alianza fue la clave. Bolívar ponía la estrategia y la visión política. Páez ponía la fuerza bruta, la caballería más letal del continente. Juntos, eran imparables. O eso creían. Porque 1818 fue otro año de frustraciones. A pesar de la alianza, los realistas,
bajo el mando del implacable Pablo Morillo, seguían siendo fuertes en las montañas y las ciudades. La guerra estaba estancada. Se mataban, ganaban 1 metro, perdían 1 metro. Era un desgaste inútil. Morillo tenía 10.000 soldados veteranos descansando cómodamente en la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, mientras Bolívar se pudría en los pantanos de Venezuela. Entonces, en la temporada de lluvias de 1819, cuando el cielo se cae a pedazos y los llanos se convierten en un mar interior, a Bolívar se le ocurrió una idea. Una idea tan absurda, tan suicida, que cuando se la contó a sus oficiales, muchos pensaron que el Libertador había perdido la razón por la fiebre. El plan era el siguiente. En lugar de atacar de frente a Morillo en Venezuela, darían la vuelta. Cruzarían los llanos inundados, escalarían la cordillera de los Andes por el lugar más alto y peligroso, caerían por sorpresa en el corazón de la Nueva Granada y tomarían Bogotá antes de que el enemigo pudiera ponerse las botas. Era una locura logística. Nadie marchaba en invierno. Nadie subía los Andes por el páramo de Pisba. Era una sentencia de muerte. Pero Bolívar sabía que la sorpresa era su única arma. La marcha comenzó en mayo de 1819. 2.500 hombres. Una mezcla extraña de llaneros semidesnudos acostumbrados al calor infernal de 40 grados, y la Legión Británica, mercenarios ingleses e irlandeses, veteranos de las guerras napoleónicas, que habían venido buscando gloria y se encontraron marchando con el agua a la cintura. Primero fue el agua. Durante semanas, avanzaron por los llanos de Casanare bajo una lluvia bíblica. No había tierra firme para dormir. Los soldados dormían abrazados a los árboles o sobre montículos de termitas para no ahogarse. La piel de los pies se les pudría dentro de las botas. Las enfermedades empezaron a cobrar su peaje. Los caballos de los llaneros, acostumbrados al pasto seco, se negaban a avanzar en el barro. Pero eso fue solo el calentamiento. Lo peor vino después. La pared. La cordillera oriental de los Andes se alzaba frente a ellos, gris, inmensa, cubierta de niebla y nieve. Los guías locales decían que por el páramo de Pisba no se podía pasar en esa época. Que el viento allí arriba arrancaba la piel. Que los espíritus de la montaña estaban enojados. Bolívar ordenó avanzar. A medida que subían, el paisaje cambiaba drásticamente. La selva húmeda dio paso a la roca estéril y al musgo helado. La temperatura bajó en picada. Los llaneros de Páez, hombres que nunca habían sentido el frío en sus vidas, que iban casi desnudos, empezaron a morir. El soroche, el mal de altura, golpeaba sin avisar. Hombres fuertes como toros empezaban a sangrar por la nariz y los oídos, se sentaban a descansar un segundo en una piedra y nunca más se levantaban. Quedaban congelados en el sitio, estatuas de carne y hueso en el camino. Fue un desfile de espectros. 3.000, 3.500, 4.000 metros de altura. El viento aullaba como un demonio. No había leña para hacer fuego. Comían carne cruda de los caballos que morían reventados por el esfuerzo. Las mujeres que acompañaban al ejército, las Juanas, parían en medio del sendero helado. Algunas morían con el bebé en brazos, y el ejército tenía que seguir, dejándolas atrás bajo un montículo de piedras. Bolívar iba y venía a lo largo de la columna. Con su capa azul raída, el rostro chupado, los ojos brillantes de fiebre. Animaba a los que caían, cargaba fusiles de los soldados agotados, prestaba su caballo a los heridos. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza. No les prometía oro ni riquezas. Les prometía la inmortalidad. Allá abajo nos espera la gloria, les gritaba contra el viento. Y esos hombres, zombis congelados, se levantaban y seguían caminando un paso más.
Cuando la vanguardia finalmente alcanzó la cumbre del páramo, a casi 4.000 metros de altura, el espectáculo era desolador. Habían perdido casi todos los caballos. Habían perdido gran parte de la munición. Cientos de hombres habían muerto de frío. Los que quedaban eran esqueletos envueltos en trapos, con la mirada perdida. Parecían un ejército de mendigos, no de libertadores. Pero habían logrado lo imposible. Habían cruzado el infierno de hielo. Al otro lado, abajo en el valle, las verdes praderas de la Nueva Granada brillaban bajo el sol. Las tropas realistas estaban tranquilas, seguras en sus cuarteles, convencidas de que nadie, absolutamente nadie, podía venir por ese camino. La sorpresa fue total. Cuando los españoles vieron bajar de la montaña a esos espectros armados, no podían creer lo que veían sus ojos. Pensaron que eran demonios. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, se selló el destino. Fue una batalla rápida, casi anticlimática comparada con el cruce de los Andes. El ejército realista, desmoralizado y sorprendido, fue aplastado en 2 horas. Bolívar entró en Bogotá triunfante. La locura había funcionado. La Nueva Granada era libre. Y con los recursos de esta nueva nación liberada, Bolívar ahora tenía el dinero, los hombres y la base para volver a Venezuela y terminar lo que había empezado. El sueño de la Gran Colombia, la unión de naciones, dejaba de ser un delirio para empezar a dibujarse en el mapa. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Todavía faltaba el duelo final en su propia tierra y el encuentro con el otro gigante del sur. Con la Nueva Granada liberada, Bolívar tenía ahora una base firme, dinero y hombres frescos. Pero su corazón seguía sangrando por Venezuela. Su tierra natal seguía bajo la bota del mariscal Miguel de la Torre. El regreso a Venezuela no fue una marcha silenciosa. Fue el retorno de la tormenta. Llegamos al año 1821. El escenario final estaba listo en las llanuras de Carabobo. Era el 24 de junio. El sol del trópico caía a plomo sobre la sabana, haciendo hervir la sangre en las venas y el agua en las cantimploras. 2 ejércitos masivos se miraban cara a cara. De un lado, la maquinaria imperial española, bien posicionada, defendiendo la entrada a Caracas. Del otro, la amalgama furiosa de la Gran Colombia. Llaneros, granadinos, ingleses, irlandeses y oficiales venezolanos curtidos por 10 años de guerra. Carabobo no fue una batalla larga, pero fue de una intensidad salvaje. Bolívar, observando desde una colina con su catalejo, sabía que un error le costaría la guerra entera. La clave estuvo en un sendero estrecho, oculto entre la maleza, la pica de la mona. Por ahí envió a la Legión Británica y a los bravos de Apure. Los ingleses, con sus casacas rojas impecables que pronto se tiñeron de oscuro, subieron bajo fuego cerrado. Cayeron por decenas, manteniendo la formación con una disciplina suicida mientras las balas españolas los destrozaban. Morir es fácil, lo difícil es mantenerse firme, parecían decir sus filas que no retrocedían. Cuando finalmente rompieron la línea y los llaneros de Páez entraron al galope con sus lanzas sedientas, el ejército realista se desmoronó. Fue una estampida de pánico y polvo. Al atardecer, mientras el humo de la pólvora se disipaba revelando un campo sembrado de cadáveres y caballos agonizantes, Bolívar supo que había terminado. Entró en Caracas días después. Ya no como el fugitivo del año 14, sino como el amo absoluto. Venezuela era libre. Pero la libertad tenía un sabor extraño. La ciudad estaba vacía, fantasmagórica, marcada por tantos años de muerte. No había tiempo para celebrar. El mapa de su ambición se había expandido. Ahora, sus ojos miraban hacia el sur, hacia las tierras del sol, hacia el Ecuador y el Perú. Y aquí, la historia se vuelve un drama de personajes.
Porque mientras Bolívar bajaba desde el norte como un incendio imparable, desde el sur subía otro gigante. José de San Martín. El libertador de Argentina y Chile, el hombre que había cruzado los Andes antes que nadie, el estratega silencioso y estoico. Dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. El encuentro era inevitable. Ocurrió en Guayaquil, en julio de 1822. Es, quizá, el momento más misterioso de la historia sudamericana. No hubo actas, no hubo testigos, no hubo secretarios. Solo dos hombres encerrados en un cuarto, frente a frente, durante horas. Afuera, la gente celebraba. Adentro, se decidía el destino de un continente. Imaginemos esa habitación. El calor húmedo de la costa del Pacífico. San Martín, cansado, enfermo, decepcionado de las luchas políticas internas, buscando terminar la guerra en Perú pero sin fuerzas suficientes. Bolívar, en la cima de su energía, vibrante, ambicioso, soñando con la gloria total y la unión de toda América bajo su mando. ¿Qué se dijeron? Nadie lo sabe con certeza. Pero podemos intuir la melancolía del momento. San Martín, el viejo guerrero, entendiendo que su tiempo había pasado, que para que la América viviera, él debía desaparecer. Bolívar, el político voraz, incapaz de compartir el escenario. Al final de la reunión, San Martín salió con el rostro sombrío. Esa misma noche, hizo sus maletas y se marchó para siempre. Se fue al exilio en Europa, dejando el camino libre. Le regaló a Bolívar la gloria de terminar la guerra. Fue un acto de renuncia suprema, un sacrificio silencioso. Bolívar se quedó solo en el escenario. El libertador ahora tenía el control total desde el Caribe hasta el Potosí. Pero esa soledad, conseguida al precio de eclipsar a su igual, pronto empezaría a pesarle como una lápida. Con el camino despejado, Bolívar y su mejor espada, el joven y brillante Antonio José de Sucre, se adentraron en el Perú. La tierra de los incas. Montañas que tocaban el cielo, desiertos de arena blanca y valles profundos donde el aire faltaba. Los realistas todavía eran fuertes allí, atrincherados en la sierra, con el virrey La Serna al mando del último gran ejército del Imperio Español en América. El preludio del fin fue la batalla de Junín, en agosto de 1824. Fue una batalla extraña, fantasmal. Ocurrió en una pampa helada a 4000 metros de altura. No se disparó un solo tiro. Fue un combate de caballería pura, de sable y lanza. Durante 45 minutos, lo único que se escuchó fue el resoplido de los caballos, el choque del metal contra el metal y los gritos ahogados de los hombres al morir. Fue una danza macabra en silencio, bajo un cielo gris plomizo. Bolívar, enfermo y débil en ese momento, vio cómo sus jinetes destrozaban la moral del enemigo. Pero el golpe final, el desenlace de esta ópera trágica, ocurrió en Ayacucho, el rincón de los muertos en lengua quechua. Fue el 9 de diciembre de 1824. Bolívar no estaba en el campo. Le había dejado el mando a Sucre, su discípulo amado, el hijo que nunca tuvo. Sucre, con apenas 29 años, dirigió la batalla perfecta. En las faldas del volcán Condorcunca, el último virrey de España se rindió. Cuando el sol se puso ese día sobre los Andes peruanos, 3 siglos de dominio español llegaron a su fin. La capitulación de Ayacucho no fue solo un papel firmado. Fue el acta de nacimiento de un continente libre. Bolívar recibió la noticia en Lima. Estaba en la cima del mundo. Lo llamaban el libertador, el padre de la patria, el genio de América. Presidentes, reyes y diplomáticos le enviaban cartas de admiración. Se hablaba de él en los salones de París y Londres. Tenía 41 años. Había liberado 5 naciones. Había cruzado cordilleras, pantanos y selvas.
Había sobrevivido a atentados, pestes y traiciones. Soñaba con la Gran Colombia, una superpotencia que uniera a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, una nación capaz de mirar a los ojos a los imperios del norte y de Europa. Parecía que nada podía detenerlo. Era un dios viviente. Pero la historia tiene un sentido del humor macabro. Justo en el momento de mayor gloria, cuando los laureles todavía estaban frescos, las grietas empezaron a aparecer. Porque es más fácil ganar una guerra que gobernar la paz. Es más fácil unir a los hombres contra un enemigo común que unirlos bajo una misma ley. Mientras Bolívar soñaba con la unidad continental en las capitales que había liberado, los caudillos locales, los políticos envidiosos y los antiguos amigos empezaban a afilar los cuchillos, no para luchar contra España, sino para luchar contra él. La cima de la montaña es un lugar solitario. Y el aire es tan delgado que marea. Bolívar, embriagado de gloria, no vio que el suelo bajo sus pies se estaba convirtiendo en arena movediza. La espada había cumplido su función, pero ahora, esa misma espada empezaba a pesar demasiado. El héroe estaba a punto de convertirse en tirano a los ojos de muchos. Y la caída desde la cima del mundo sería tan brutal como su ascenso. Pero la gloria de Junín y Ayacucho, esos nombres grabados en bronce, son solo la punta visible del iceberg. Debajo de la superficie brillante de las victorias, se esconde una historia mucho más oscura, una cicatriz purulenta que Bolívar cargaría en su conciencia hasta la tumba. Porque para llegar al Perú, el Libertador tuvo que atravesar primero el nudo de la cordillera en el sur de la actual Colombia. Tuvo que enfrentarse a Pasto. Si Boyacá fue una maniobra maestra y Carabobo una batalla clásica, la campaña de Pasto fue una carnicería sin honor. Pasto no era una ciudad cualquiera. Era el bastión más fiel al rey de España en todo el continente. Sus habitantes, gente dura de montaña, religiosamente fanáticos, veían a Bolívar no como un libertador, sino como el anticristo. La región es un laberinto de cañones profundos, abismos verticales y volcanes activos que escupen cenizas sobre la selva. El volcán Galeras vigila la zona como un ojo de fuego. Entrar ahí con un ejército regular era un suicidio. Y Bolívar, embriagado por sus triunfos anteriores, cometió el error de subestimar el odio de ese pueblo. La batalla de Bomboná, en abril de 1822, fue el anticipo del infierno. Fue una masacre inútil. Bolívar ordenó a sus tropas atacar de frente una posición inexpugnable. Los pastusos, atrincherados tras las rocas y la vegetación, dispararon a quemarropa. 800 soldados patriotas murieron en pocas horas. El campo quedó cubierto de cuerpos destrozados, y aunque técnicamente Bolívar tomó la posición, el costo moral fue devastador. El Libertador empezaba a sacrificar vidas no por estrategia, sino por obstinación. Pero lo peor vino después. La llamada Navidad Negra. Harto de la resistencia, de las emboscadas en los caminos, de los soldados que aparecían degollados en las zanjas, el ejército patriota, bajo las órdenes del mariscal Sucre y con la venia tácita de Bolívar, entró en la ciudad de Pasto con la orden de pacificar a cualquier costo. Lo que sucedió en esas calles empedradas y frías no aparece en los discursos escolares. Fue una orgía de violencia. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada. Entraron en la iglesia de San Juan Bautista y masacraron a civiles que buscaban refugio bajo el altar. Mujeres, ancianos, niños. La sangre manchó los ornamentos sagrados. Se lanzaron prisioneros atados por los precipicios del río Guaitara. Fue el terror puro. Bolívar, el hombre que leía a los filósofos de la Ilustración, el hombre que soñaba con la justicia, permitió que sus hombres se convirtieran en bestias para quebrar la voluntad de un pueblo enemigo. Ese fue el precio real de la campaña del sur. Bolívar llegó a Quito caminando sobre cadáveres de civiles.
Y aunque la historia lo coronó con laureles, en el silencio de las noches frías de los Andes, los gritos de Pasto debieron resonar en su cabeza. Fue allí, en esa guerra sucia, donde el alma del libertador empezó a oscurecerse, donde la línea entre el héroe y el tirano se volvió borrosa como la niebla de los páramos. Sin embargo, la mente de Bolívar era un péndulo que oscilaba entre la brutalidad extrema y la elevación mística. Justo después de estos horrores, mientras avanzaba hacia el Ecuador, ocurrió uno de los episodios más extraños y poéticos de su vida. El ascenso al Chimborazo. El Chimborazo es un volcán colosal, el punto de la Tierra más cercano al Sol debido a la forma del planeta. Una montaña sagrada de hielo eterno. Bolívar, en medio de la campaña, decidió subir. No por razones militares, sino impulsado por esa fiebre interna que no lo dejaba quieto. Subió más alto que cualquier otro, dejando atrás a sus oficiales, jadeando por la falta de oxígeno, con el corazón golpeándole las costillas. Llegó a una altura donde el cielo se vuelve negro y las estrellas se ven de día. Y allí, solo, rodeado por el silencio absoluto de los glaciares, tuvo una visión. Lo escribió después en un texto febril llamado Mi delirio sobre el Chimborazo. Dijo que se encontró con el dios del tiempo. Un anciano terrible que lo miró a los ojos y le preguntó: ¿por qué te envaneces, pequeño hombre? ¿Crees que porque has ganado batallas y movido fronteras has conquistado algo real? Todo lo que construyes, yo lo destruiré. Todo lo que amas, morirá. En ese delirio, Bolívar vio su propia insignificancia. Vio que sus imperios eran castillos de arena frente a la eternidad de las montañas. El tiempo le advirtió que su gloria sería efímera, que el sufrimiento lo esperaría al final del camino. Pero Bolívar, con esa arrogancia trágica que lo definía, le respondió al tiempo: no me importa. Pasaré. Dejaré mi huella aunque el viento la borre mañana. Bajó de la montaña con los ojos brillantes, cargado de una energía sobrenatural, listo para marchar hacia el Perú y hacia la inmortalidad. Pero la advertencia del Chimborazo era real. La cumbre que había tocado era el punto de no retorno. Y no podemos cerrar este capítulo de glorias y sombras sin mencionar la luz que apareció en medio de esta oscuridad. En su entrada triunfal a Quito, bajo una lluvia de flores y vítores, Bolívar miró hacia un balcón. Y desde allí, una mujer le lanzó una corona de laureles que golpeó su pecho. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Manuela Sáenz. Manuela no era una mujer de su época. Era un escándalo viviente. Casada, rebelde, fumadora, experta jinete, vestía uniforme de húsar y manejaba la espada como un soldado. La sociedad conservadora la odiaba, la llamaban la adúltera, la loca. Pero Bolívar vio en ella a su igual. Vio el mismo fuego que lo consumía a él. Se enamoraron con la violencia de dos tormentas que chocan. Manuela se convirtió en su sombra, en su confidente, en la única persona capaz de decirle la verdad a la cara cuando todos los demás adulaban. Ella organizaba sus archivos, cuidaba sus espaldas y calmaba sus demonios nocturnos. Pero su amor fue también el combustible que aceleró el final. Manuela representaba el desorden, la pasión desenfrenada, el desafío a las normas. Para los enemigos políticos de Bolívar en Bogotá, la presencia de Manuela era la prueba de que el libertador había perdido el juicio, de que se creía un rey por encima de la moral y la ley. Así, entre masacres en los cañones de Pasto, delirios místicos en los volcanes y pasiones prohibidas en los palacios coloniales, se forjó el imperio de la Gran Colombia. Un coloso con pies de barro, construido con sangre y sostenido por la voluntad de un solo hombre enfermo y cansado. Bolívar miraba sus mapas en Lima, rodeado de aduladores, creyendo que había unido al continente. Pero no oía el crujido de los cimientos. No veía que los generales que hoy le besaban la mano, mañana afilarían las dagas. La gloria lo había cegado.
Y como le advirtió el tiempo en la cima del Chimborazo, la caída sería inevitable y dolorosa. Ahora sí, el escenario está listo. Las luces de la fiesta de la victoria se apagan. Los violines callan. El frío de la realidad empieza a colarse por las ventanas del palacio. El eco de los cañones de Ayacucho se apaga, dejando un silencio inquietante en los valles andinos. Las banderas españolas han sido arriadas para siempre y el continente respira libre por primera vez en 300 años. Pero escuchen bien. Debajo de los vítores y las celebraciones, se oye un sonido nuevo. Es el susurro de la conspiración, el murmullo de la envidia que corre por los pasillos de los palacios de gobierno en Bogotá y Lima. La guerra de las armas ha terminado, pero empieza la guerra de las palabras y las traiciones. El Libertador ha ganado el mundo, pero en el camino ha sembrado vientos de odio en Pasto y ha desafiado al tiempo mismo. Ahora, la tormenta perfecta se acerca para cobrar la deuda. Dicen que los imperios no mueren asesinados. Se suicidan. Y el sueño de la Gran Colombia, ese gigante que abarcaba la mitad del continente, empezó a morir desde adentro, devorado por el cáncer de la política. Estamos en el año 1826. Simón Bolívar regresa a Bogotá después de 5 años de ausencia peleando en el sur. Esperaba encontrar una nación agradecida, sólida, unida. Lo que encontró fue un nido de víboras. La ciudad, fría y brumosa, estaba envuelta en susurros. Mientras él sangraba en los Andes, en la capital, los hombres de leyes, los burócratas de escritorio, habían empezado a temerle. La figura central de esta oposición era Francisco de Paula Santander. El hombre de las leyes. El vicepresidente que había gobernado mientras Bolívar peleaba. Eran el agua y el aceite. Bolívar era la visión, la gloria, la acción impulsiva y militar. Santander era el orden, el reglamento, la desconfianza hacia el poder absoluto de los militares. Santander miraba a Bolívar y no veía a un libertador. Veía a un futuro Napoleón, a un tirano en potencia que quería coronarse emperador. Y Bolívar miraba a Santander y veía a un abogado mezquino, incapaz de entender la grandeza del proyecto continental. El enfrentamiento fue brutal. No se dispararon balas, se dispararon panfletos, chismes, calumnias en los periódicos. La atmósfera en Bogotá se volvió irrespirable. La gente se dividía en las calles. Los muros amanecían pintados con insultos. Abajo el tirano, decían unos. Muerte a los ingratos, decían otros. El aire olía a guerra civil. Bolívar, enfermo, envejecido prematuramente, con el cabello blanco y la voz ronca, intentó imponer su autoridad asumiendo poderes dictatoriales para salvar la Unión. Fue el error fatal. Al declararse dictador, confirmó los miedos de sus enemigos. La palabra tiranicidio, el asesinato del tirano como un deber patriótico, empezó a circular en las reuniones secretas de los estudiantes y los intelectuales liberales. Y así llegamos a la noche más oscura de la vida del Libertador. La noche del 25 de septiembre de 1828. La noche septembrina. Bogotá estaba helada esa noche. Una llovizna persistente mojaba los techos de teja del Palacio de San Carlos, la residencia presidencial. Bolívar dormía. Estaba enfermo, afiebrado. A su lado, velando su sueño, estaba Manuela Sáenz. Ella, con su instinto de animal salvaje, sentía el peligro en el aire. No dormía. Escuchaba. Poco después de la medianoche, el silencio se rompió. No con un trueno, sino con el sonido de botas pesadas corriendo por los pasillos, gritos ahogados y el choque de espadas. Mataron a los centinelas en la puerta.
Eran jóvenes conspiradores, civiles y militares, borrachos de ideología y odio, que venían a matar al tirano. Rompieron la puerta principal y subieron las escaleras gritando «¡Viva la libertad! ¡Muere el tirano!». Manuela escuchó el estruendo. Despertó a Bolívar de un sacudón. Él, desorientado por la fiebre y el sueño, agarró su espada y su pistola. Quería salir al pasillo, quería pelear. Su instinto de guerrero le decía que debía morir matando. Pero Manuela, con una frialdad y una fuerza impresionante, lo detuvo. Sabía que si salía por esa puerta, lo despedazarían. «No salgas, te matan», le gritó ella. Los golpes en la puerta de la habitación eran cada vez más fuertes. La madera empezaba a ceder. Manuela lo empujó hacia la ventana. Era una ventana alta, que daba a la calle oscura y solitaria. «Salta», le ordenó. Bolívar dudó un segundo. Era el libertador de 5 naciones, el hombre más poderoso de América, y tenía que huir como un ladrón por la ventana de su propia casa. Pero el amor a la vida pudo más. Bolívar saltó. Cayó pesadamente en la calle húmeda, lastimándose al golpear contra el suelo. Mientras tanto, adentro, la puerta cedió. Los asesinos entraron con las espadas desenvainadas, listos para clavar el acero en el cuerpo del dictador. Pero solo encontraron a una mujer. Manuela Sáenz, de pie, sola, con una espada en la mano y una mirada de fuego, bloqueando el paso. «¿Dónde está Bolívar?», gritaron, furiosos. «Está en el Consejo de Estado», mintió ella, ganando tiempo, burlándose de ellos en su propia cara. La golpearon, la amenazaron, pero ella no se movió. Esa noche, Manuela se ganó su título eterno. La libertadora del libertador. Mientras ella enfrentaba a la muerte en la habitación, Bolívar vivía la humillación suprema. Corrió por las calles vacías de Bogotá, bajo la lluvia, temblando de frío y de fiebre. Se escuchaban los gritos de los conspiradores buscándolo. No tenía a dónde ir. Llegó al puente del Carmen. Abajo corría el río San Agustín, un arroyo sucio, lleno de basura y desagües de la ciudad. El libertador, el hombre que había cenado con reyes y había sido aclamado por multitudes, tuvo que meterse debajo del puente. Se sumergió en el agua helada y maloliente hasta el pecho para esconderse en las sombras. Allí pasó horas. Temblando, con los dientes castañeteando, escuchando cómo las patrullas pasaban por arriba del puente buscándolo para matarlo. Imaginemos la soledad de ese momento. En la oscuridad, rodeado de inmundicia, Bolívar debió sentir como algo se rompía definitivamente dentro de él. No era el miedo a la muerte, él había visto a la muerte 1000 veces. Era el dolor de la ingratitud. Esos jóvenes que lo buscaban para asesinarlo eran los hijos de la libertad que él les había regalado. Eran la generación que él había liberado. Y ahora lo cazaban como a una rata. Cuando finalmente sus leales retomaron el control del palacio y lo encontraron al amanecer, Bolívar era una sombra. Estaba cubierto de barro, empapado, con la mirada vacía. Lloraba. No lloraba por el frío, lloraba porque entendió que su tiempo había terminado. He arado en el mar, pensó quizás por primera vez esa noche. La conspiración fue aplastada, los culpables fusilados, pero el daño estaba hecho. La Gran Colombia era un cadáver que todavía caminaba, y Bolívar, su creador, era un hombre muerto en vida. Para comprender realmente por qué el alma de Bolívar se rompió antes que su cuerpo, debemos detenernos en el veneno lento de los días que siguieron al intento de asesinato. Porque la daga que no logró penetrar su carne en la noche septembrina, terminó clavándose en su espíritu en los meses siguientes. La atmósfera en Bogotá después del atentado no era de alivio, sino de una paranoia asfixiante. La ciudad se convirtió en un teatro de susurros. Bolívar, encerrado en el palacio,
veía fantasmas en cada esquina. La lluvia, eterna compañera de la capital andina, parecía lavar los colores de la bandera tricolor hasta dejarla gris. Fue en este periodo donde el Libertador tuvo que enfrentar un enemigo mucho más terrible que los ejércitos españoles. Tuvo que enfrentar la guerra civil contra sus propios hermanos de armas. Y el golpe más duro vino del sur. No de los realistas, sino del Perú. La nación que él había liberado, la tierra donde había sido nombrado dictador supremo y donde le habían regalado espadas con diamantes, ahora le declaraba la guerra. Era el absurdo total. El delirio de la historia. Los mismos soldados que habían cargado juntos en Junín y Ayacucho, ahora afilaban las bayonetas para destriparse mutuamente. El presidente del Perú era el mariscal José de la Mar, un antiguo oficial de Bolívar. La Mar, movido por el rencor y la ambición territorial, invadió el sur de la Gran Colombia. Quería robarse Guayaquil. Quería borrar la huella de Bolívar. Imaginemos el dolor del Libertador al recibir estas noticias. Estaba en cama, tosiendo sangre, mientras leía los partes de guerra que decían que el Perú, su hija predilecta, ahora era el enemigo. He criado cuervos, murmuraba mirando el techo alto de su habitación, y ahora vienen a sacarme los ojos. Pero aunque Bolívar estaba postrado, su otro yo, su mejor versión, todavía estaba de pie. Antonio José de Sucre. El gran mariscal de Ayacucho había intentado retirarse a la vida privada, quería vivir tranquilo con su esposa en Quito, lejos del ruido de los sables. Pero la lealtad es una cadena pesada. Ante la invasión peruana, Sucre tuvo que volver a ponerse las botas. Tuvo que salir de su retiro para defender la obra de su padre adoptivo. La campaña que siguió culminó en el Portete de Tarqui, en febrero de 1829. Y esta batalla merece ser contada con la solemnidad de un requiem. No fue una batalla gloriosa bajo el sol. Fue una carnicería en el barro, a 2500 metros de altura, bajo una llovizna helada que calaba los huesos. Dos ejércitos hermanos se encontraron en un desfiladero estrecho. De un lado, los colombianos. Del otro, los peruanos. Muchos oficiales se conocían por su nombre, habían bebido del mismo aguardiente y compartido la misma fogata años atrás. Ahora, se mataban. La batalla de Tarqui fue confusa, sucia. Los caballos resbalaban en el fango. La niebla era tan espesa que a veces no se sabía a quién se estaba disparando. Sucre, con su genio militar intacto, logró acorralar al ejército peruano y destrozarlo. Fue una victoria táctica brillante, pero una derrota moral absoluta. Al recorrer el campo de batalla después del combate, viendo los cadáveres de hombres que llevaban uniformes casi idénticos, Sucre no sintió alegría. Sintió náuseas. Escribió a Bolívar diciendo que aquella victoria estaba manchada de lágrimas. Se firmó la paz, pero el daño estaba hecho. La hermandad continental, ese sueño sagrado del Monte Sacro, había muerto desangrada en el barro de Tarqui. Mientras tanto, en el norte, la gangrena política avanzaba. Si el sur era guerra, Venezuela era traición. Y la traición tenía nombre y apellido. José Antonio Páez. El centauro, el hombre que le debía su gloria a Bolívar, decidió que ya era hora de ser el rey de su propia parcela. La separación de Venezuela no fue un evento súbito. Fue una agonía lenta, como ver a un ser querido olvidar quién es. Páez azuzó el nacionalismo local. Empezó a decir que Bolívar era un peligro, que la Gran Colombia era un invento bogotano que solo servía para sacarles impuestos. En Valencia, en Caracas, en Maracaibo, las asambleas populares, manipuladas por los caudillos, empezaron a votar por la separación. Y lo más cruel de todo, decretaron el destierro de Bolívar. Su propia patria le cerraba las puertas. Prohibieron que su nombre fuera mencionado en los actos públicos.
borraron sus títulos. Hubo gente que salió a las calles de Caracas a quemar muñecos de trapo con su figura. Cuando estas noticias llegaron a Bogotá, a principios de 1830, Bolívar colapsó. Ya no era solo la enfermedad pulmonar. Era el corazón que se le partía en 1000 pedazos. Entró en un estado de melancolía profunda, catatónica. Pasaba días enteros sentado en una silla, envuelto en una ruana, mirando por la ventana como la lluvia caía sobre los cerros orientales. No comía. Apenas hablaba. Sus ojos, antes llenos de fuego, eran ahora 2 pozos de agua negra y estancada. Fue en esos días de silencio cuando escribió algunas de sus cartas más desgarradoras. No tengo patria, escribió. No tengo a quien pedirle un pan, ni una tumba. La sensación de fracaso era total. Sentía que su vida había sido un error. Que habría sido mejor morir en un campo de batalla en su juventud, con una bala en el pecho, que vivir lo suficiente para ver cómo su obra se convertía en polvo. La decisión de renunciar al mando supremo ante el Congreso Admirable en 1830 no fue un acto político. Fue un acto de rendición vital. Se presentó ante los diputados no como el dios de la guerra, sino como un anciano derrotado. Su voz era tan débil que tuvieron que pedirle que repitiera las frases. Colombianos. Hoy he dejado de mandaros, dijo. Pero en el fondo, lo que estaba diciendo era: hoy he dejado de vivir. Y así comenzó la preparación para el viaje final, ese descenso al Hades que ya empezamos a narrar pero que debemos expandir en sus sensaciones. Porque el viaje por el río Magdalena no fue un simple traslado. Fue una procesión por el infierno verde. Imaginemos el barco, un champán de madera, deslizándose lento por las aguas turbias y calientes del río. El calor era sofocante, húmedo, lleno de insectos que zumbaban alrededor del rostro del enfermo. Bolívar yacía en una hamaca bajo un toldo, sudando la fiebre. El paisaje que pasaba por las orillas era monótono. Selva, caimanes dormidos en los bancos de arena, garzas blancas que levantaban el vuelo. Cada tanto, el barco paraba en algún pueblo ribereño. Mompox, Zambrano, Barranca. Y en cada parada, el dolor se hacía más agudo. La gente se acercaba al muelle no para aclamarlo, sino para ver con curiosidad morbosa al monstruo caído. «¿Ese es Bolívar?», preguntaban en voz baja, viendo a ese esqueleto humano. «Parece un pordiosero». Él escuchaba. Escuchaba los murmullos. A veces, algún viejo soldado de la Independencia se acercaba, llorando, para besarle la mano. Pero eran los menos. La mayoría lo miraba con indiferencia. La indiferencia, descubrió Bolívar, duele más que el odio. El odio al menos es una pasión. La indiferencia es el olvido en vida. Las noches en el río eran lo peor. El calor no bajaba. Los mosquitos eran una nube tormentosa. Bolívar deliraba con el pasado. En sus sueños febriles, volvía a ver el rostro de su esposa María Teresa, muerta hacía casi 30 años. Volvía a ver a su maestro Simón Rodríguez caminando por los campos de Italia. Volvía a sentir el frío del paso de los Andes. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío, y sus edecanes tenían que sostenerlo para que no se cayera de la hamaca. «Vámonos, vámonos de aquí», repetía constantemente, como un mantra. «Esta gente no nos quiere». Pero no había a dónde ir. Europa estaba demasiado lejos, al otro lado de un océano que ya no tenía fuerzas para cruzar. Y América, su América, se había convertido en una tierra hostil, llena de espinas. Fue en una de esas noches largas en el río, bajo la luz de una luna lechosa y enferma, donde Bolívar comprendió la magnitud de su tragedia. Entendió que el héroe es una figura que la sociedad consume y luego escupe.
que había sido el combustible de una revolución, y ahora que el fuego estaba encendido, él era solo la ceniza que molestaba y ensuciaba el piso. Ese viaje por el Magdalena fue el verdadero funeral de Simón Bolívar. Su cuerpo llegaría vivo a Santa Marta, sí, pero su alma se quedó atrapada en algún recodo de ese río marrón, ahogada entre la selva y el olvido, vagando para siempre en la corriente que baja hacia el mar. El dolor físico era atroz, pero el dolor de la lucidez era peor. Bolívar era demasiado inteligente para engañarse a sí mismo. Sabía que la historia lo juzgaría, pero también sabía que el presente lo despreciaba. Jesucristo, Don Quijote y yo, llegó a decir con una sonrisa amarga, hemos sido los 3 majaderos más grandes de la historia. 3 soñadores que intentaron cambiar la naturaleza humana y terminaron crucificados, burlados o abandonados. La brisa salada del Caribe golpea el rostro del moribundo, pero ya no trae el aroma de la libertad, sino el olor a sal y a despedida. El río Magdalena ha quedado atrás, llevándose en su corriente los últimos vestigios de esperanza. Ahora, solo queda la espera. Santa Marta se dibuja en el horizonte no como un puerto de llegada, sino como la última estación del Vía Crucis. Las fuerzas abandonan definitivamente las piernas del guerrero. Ya no habrá más marchas, ni caballos, ni arengas bajo el fuego. Solo queda una cama prestada, un reloj que avanza implacable y el silencio atronador de una habitación donde un gigante se prepara para volverse polvo. Con el alma rota por la muerte de Sucre y el cuerpo devorado por la enfermedad, Bolívar se convirtió en un peregrino de la nada. Ya no era el presidente, ni el dictador, ni el general. Era simplemente un moribundo que buscaba un lugar donde descansar los huesos. Sus enemigos en Bogotá festejaban. En Venezuela, quemaban sus retratos. El hombre que había dado todo, ahora sobraba en todos lados. El viaje hacia Santa Marta fue un calvario. El calor húmedo del Caribe, que antes le daba energía, ahora lo asfixiaba. Cada tos era un desgarro. No podía caminar. Tenían que cargarlo en una silla de manos o en una hamaca, como a un niño o a un anciano decrépito. Y apenas tenía 47 años. Pero la guerra y las decepciones cuentan los años doble. Su rostro era una calavera forrada en piel pergaminosa, y sus ojos, esos ojos negros que habían hipnotizado a multitudes, ahora brillaban con el fulgor antinatural de la fiebre tísica. Llegaron a Santa Marta en diciembre de 1830. La ciudad lo recibió con frialdad. Pero hubo una ironía final, una de esas bromas pesadas del destino que parecen escritas por un guionista cruel. El hombre que le ofreció su casa para morir no fue un patriota, ni un general de la independencia. Fue un español. Don Joaquín de Mier, un rico comerciante peninsular, se compadeció de aquel espectro y le ofreció su hacienda, la quinta de San Pedro Alejandrino. Así, el libertador, el azote de los españoles, terminó sus días bajo el techo de un español, rodeado de comodidades prestadas. La quinta era un lugar hermoso, un oasis de árboles de tamarindo y caña de azúcar, donde la brisa bajaba suave desde la Sierra Nevada. Pero para Bolívar, ese paraíso era una prisión de silencio. Los días en la hacienda transcurrían lentos, pegajosos. El médico que lo atendía, el francés Alejandro Próspero Reverán, sabía que no había nada que hacer. La tuberculosis había carcomido los pulmones. Solo podía darle calmantes para el dolor y tratar de bajar la fiebre con paños húmedos. Reverán dejó escritas en sus memorias las escenas de esos días finales. Describió a un hombre atormentado no por el miedo a morir, sino por la angustia del fracaso. En sus momentos de lucidez, Bolívar dictaba cartas que nadie contestaba. Se preocupaba por detalles ínfimos. Preguntaba si habían llegado noticias de Bogotá, si Páez había cambiado de opinión, si el sueño de la unión todavía respiraba. Sus edecanes, leales hasta el final, bajaban la cabeza y mentían piadosamente.
Sí, mi general, todo va a arreglarse, le decían. Pero él sabía que mentían. Hay un momento que retrata la caída absoluta mejor que cualquier batalla perdida. Sucedió unos días antes del final. Bolívar quiso cambiarse de ropa. Estaba sudado, sucio por la enfermedad. Su mayordomo, José Palacios, aquel esclavo liberto que lo acompañó toda la vida como una sombra fiel, abrió el baúl de equipaje. Y lo encontró vacío. No había camisas limpias. Las pocas que tenía estaban rotas o gastadas. El hombre más rico de Venezuela, el dueño de minas y haciendas, el dictador de 5 naciones, no tenía una camisa decente para morir. José Palacios tuvo que salir a pedir prestada una camisa a los vecinos o al propio anfitrión. Bolívar murió con ropa ajena. Esa desnudez final es el símbolo perfecto de su sacrificio. Lo había entregado todo. Su fortuna, su salud, su paz y hasta su ropa, al altar de una patria que ahora le daba la espalda. El 10 de diciembre, sabiendo que el fin estaba cerca, dictó su última proclama. Es un texto desgarrador, una despedida llena de amargura y súplica. Con la voz quebrada, susurró al escribano. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Incluso al borde de la tumba, seguía negociando con el destino, ofreciendo su vida como moneda de cambio para salvar su obra política. Pero ya era tarde. La agonía final comenzó el 17 de diciembre de 1830. Era un viernes. El sol brillaba fuerte afuera. Los pájaros cantaban en los tamarindos, indiferentes al drama que ocurría dentro de la habitación principal. Bolívar entró en el delirio. Su mente, liberada por la fiebre, empezó a viajar. Ya no estaba en esa cama prestada. Estaba de nuevo a caballo. Estaba cruzando los Andes. Los testigos dicen que gritaba órdenes a ejércitos invisibles. Vámonos, decía. Vámonos, esta gente no nos quiere aquí. Llevad mi equipaje a bordo de la fragata. Quería irse. Quería escapar de ese continente que lo había devorado. En su delirio, la muerte era un viaje, un exilio final hacia un lugar donde no hubiera traiciones. Luego, el silencio. La respiración se volvió rasposa, difícil. El pecho se hundía buscando aire desesperadamente. El médico Reverán tomaba el pulso, cada vez más débil. Los generales que lo rodeaban, hombres duros que habían visto destripar enemigos sin pestañear, lloraban como niños. José Palacios sostenía la mano de su amo. Hay una frase final, una sentencia que resume toda su existencia, que se le atribuye en esos momentos de lucidez final, cuando miraba por la ventana hacia el mar Caribe. Con una voz que era apenas un susurro, dijo: He arado en el mar. Arar en el mar. El esfuerzo inútil. La tarea titánica de tratar de dejar una huella en una superficie que se traga todo, que borra todo, que vuelve a ser caos apenas uno deja de empujar. Esa fue su conclusión. Que todo su esfuerzo, toda la sangre derramada, había sido en vano. Que América era ingobernable. A la 1:03 de la tarde, el corazón de Simón Bolívar dejó de latir. El reloj de la habitación, cuenta la leyenda, se detuvo en ese mismo instante. El gigante había caído. El cuerpo pesaba poco, consumido por la enfermedad, pero la sombra que proyectaba era inmensa, cubriendo todo el continente. Lo vistieron con la camisa prestada y unas botas viejas. Lo enterraron sin honores de Estado, casi en secreto, en la Catedral de Santa Marta. Tuvieron que pasar 12 años para que Venezuela, arrepentida, reclamara sus restos y le hiciera el funeral de héroe que merecía. Pero ya no importaba. El hombre había muerto solo. La tragedia estaba completa.
El niño huérfano de Caracas había recorrido el camino del héroe, había subido a la montaña más alta, había tocado el cielo con las manos y había sido arrojado al abismo por los mismos dioses que lo elevaron. Nos dejó la libertad, sí. Pero nos dejó también la advertencia eterna de que la libertad es frágil, ingrata y terrible. Hoy, Simón Bolívar es bronce y mármol en todas las plazas de América Latina. Las palomas se posan sobre su cabeza y los turistas le sacan fotos. Pero si prestamos atención, si escuchamos con cuidado en las noches de viento, quizás podamos oír todavía el galope de un caballo fantasma y la voz de un hombre que sigue buscando, eternamente, el camino hacia la unidad imposible. Y así, el estruendo se apaga. La niebla de los Andes, paciente y eterna, ha vuelto a cubrir los caminos de piedra y las cicatrices de la guerra. Los campos donde ayer corría la sangre y retumbaban los cañones, hoy son pastizales silenciosos donde solo se escucha el viento. La vida de Simón Bolívar nos deja una lección final y solemne. Que la gloria humana es tan efímera como la escarcha en la montaña, y que no importa cuánto intentemos moldear el destino con hierro y voluntad, al final, el tiempo siempre gana y el mar siempre borra nuestras huellas. Pero el precio de esa lección fue el corazón roto de un libertador y el sueño fragmentado de un continente. Ahora, dejamos que la historia descanse. Cerramos este capítulo de sombras y laureles para buscar nuestra propia paz lejos del ruido. Gracias por cruzar esta oscuridad con nosotros. Si encontraste refugio en este relato, suscríbete y déjanos tu huella con un me gusta para que sigamos construyendo esta biblioteca de sueños. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que el silencio te abrace esta noche. Descansa. Hasta la próxima. Buenas noches.